Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo aquí disfrutando una maravillosa mañana de verano, con aquí al aire libre. Espero que no haya muchos ruidos y muchas interrupciones por el medio, pero en fin, es fantástico. Y nada, pues tomándome una taza de café, feliz, contento, muy contento de que estés aquí compartiendo mi canal, escuchando las interesantes cosas que creo que te puedo decir hoy. Vamos a ver, hoy vamos a hablar sobre un barco que fue el Galeón San José, hundido en las costas de Colombia, creo que en el año 1708 aproximadamente. Tú ya sabes que yo en este canal no le doy así mucha importancia, hay unas fechas, unos nombres, esto a veces la historia se vuelve tediosa, ¿no? ¿Qué más da? Es decir, fue en plena época colonial, en el 1700 y poquito, ¿no? Entonces, pues hubo pues una flota de unos barcos que hicieron lo que acostumbraban a hacer varias veces al año, es decir, ir a recoger el saqueo que se había producido en toda América y llevárselo hacia España, ¿no? Cosa que, bueno, la leyenda rosa niega, ¿no? Que que no hubo ningún saqueo y que no, que lo que se llevaba en España no era nada prácticamente, eran unos, bueno, lo normal, unos impuestos que pagaban y ya está, no había más, ¿no? Esto del saqueo, según ellos, pues nada, esto es leyenda negra. Leyenda negra, sí, efectivamente. Ahora te voy a contar la leyenda negra del galeón San José, para que te hagas una idea, ¿no? O sea, es un galeón entre muchos, no te vayas tú a creer que es que es solamente que es uno, pues mira, de los pocos que consiguieron hundir. La verdad es que en este sentido hay que reconocer que la flota española, los marineros españoles eran pues, muy buenos y que tenían mucho éxito y que los barcos estaban muy bien construidos y los marineros eran muy capaces porque para el tráfico marino que hubo entre las colonias y España, pues la cantidad de barcos hundidos es mínima, absolutamente mínima, no llega ni al 1%, vamos. Entonces, que va, mucho menos del 1%, mucho menos. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que, bueno, pues los piratas británicos los estaban acechando y al final pues trabaron combate y el barco el galeón San José se hundió. Y entonces, bueno, pero te digo, insisto una vez más también en favor de España, ¿no? Hay gente que dice que yo solamente ataco a España. Es decir, los ingleses consiguieron hundir muy pocos barcos. Hundir o atrapar, pero muy pocos, es decir, estaban al acecho, sabían que había una presa muy importante y se la querían llevar, pero no pudieron, la verdad es que no pudieron, es decir, ¿qué vamos a...? No vamos a mentir, es decir, la verdad es la verdad, es decir, el tráfico marítimo español tuvo muchísimo éxito también en combatir a los piratas y a estos, ¿no? Es decir, que vamos a ver, las películas y la leyenda habla es decir, de que, los piratas eran unos pobres desgraciados con unos barquitos pequeñitos que, vamos, que cuando sí, podían atacar a algún pueblo pequeño de la costa, generalmente, o barcos pequeños, pero que cuando se enfrentaban con la flota de Indias no había nada que hacer, es decir, los galeones eran unos auténticos castillos en el mar. Entonces, pues un barquito de piratas no tenía ni la más mínima oportunidad, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión el San José le tocó la mala suerte y se hundió. ¿Y por qué te cuento todo esto? Bueno, pues porque me ha llamado la atención la cifra que dan sobre la valoración del tesoro que llevaba el San José. Y esa valoración pues oscila, bueno, algunos dicen que fue 20.000 millones de dólares al precio actual, es decir, 20.000 millones de dólares. Yo no sé si te das cuenta
de la brutalidad que son 20.000 millones de dólares. Es decir, que es que ya cuando uno habla de cifras muy grandes como que se desconcierta, ¿no? Entonces, tú fíjate, 20.000 millones de dólares vendría a significar lo siguiente. Suponte, yo me imagino que tú eres consciente de que si te dan 1.000.000 de dólares al año, vas a vivir muy bien, es decir, tu vida va a cambiar radicalmente, vas a tener otro nivel de vida totalmente distinto, con 1.000.000 de dólares al año, ¿verdad? De 1.000.000 de dólares, fíjate tú lo que podrías hacer, te comprarías una casa mejor, tendrías un auto fabuloso, ¿qué un auto? Varios autos, y tendrías unas vacaciones increíbles, bueno, en fin, podrías cambiar de ropa y de vestuario todas las semanas, vamos, es decir, imagínate cosas, ¿no? 1.000.000 de dólares al año. Bueno, pues con 1.000.000 de dólares al año, no solamente tú y tu familia vivirían para siempre, jamás, sino que es 20.000 años. Durante 20.000 años podrías tener 1.000.000 de dólares al año. Tú, tus descendientes. O sea, 20.000 años es, date cuenta, Jesucristo vivió hace 2.024 años. 2.000, solo 2.000. Es 10 veces más, ¿no? 10 veces más. Échate para atrás, ¿no? Es decir, los egipcios construyeron las pirámides hace, creo que, 5.000 años, ¿no? Nadie se acuerda, 5.000, 6.000 años, ¿no? Entonces es 5 veces más hacia atrás. Hace 20.000 años la gente pues vivía en taparrabos, es decir, en España o en Gran Bretaña o en donde tú quieras imaginártelo, hace 20.000 años, pues no, nada, no había ni la rueda ni nada de nada. Pues imagínate que cada uno de esos años, 1.000.000 de dólares. ¿Te das cuenta de la brutalidad que es esa cantidad de dinero? 20.000 millones de dólares. Es una salvajada. O sea, te he puesto esta comparación como para que te des cuenta porque si no es que nos mareamos con las cifras. Uno piensa que 1.000 millones, no, 20.000 millones de dólares. Si te dieran 1.000.000 de dólares al año, son 20.000 años. Imagínate. O sea, ahora ya entiendes la magnitud del tesoro, ¿no? ¿Para qué? Bueno, pero vamos a ver, vamos a jugar limpio, cosa que la leyenda rosa no hace nunca, pero vamos a jugar limpio. 20.000 millones de dólares es una estimación por lo alto. Es decir, algunos dicen, hombre, está un poco inflado eso, ¿no? Vale, perfecto. Es decir, ¿cuánto quieres? ¿10.000 millones? Pues igualmente, imagínate lo que es tener 1.000.000 de dólares al año durante 10.000 años. Vale, oye, que no, que todavía 10.000 millones son muchos, ¿no? Vamos a bajarlo al 10%. Vamos a dar un descuento del 90% y serían 2.000 millones de dólares. Es el mismo cuento, dice, desde la época de Jesucristo hasta hoy, 1.000.000 de dólares cada año. 1.000.000, desde la época de Jesucristo, ¿eh? ¿Te das cuenta? Y eso que ya nos hemos puesto a darle el descuento máximo, 90% de descuento. No está mal, ¿no? Es decir, que un solo galeón llevaba esa salvajada, esa cantidad de dinero tan absolutamente salvaje y monstruosa. Pero claro, es decir, oye, es que fue uno de los pocos que se hundieron, uno de los pocos se pudieron encontrar. Y los que no se hundieron, que eran la mayoría, que eran el 99%, los que no se hundieron, ¿tú te das cuenta de la brutalidad de expolio de la que estamos hablando? ¿Te das cuenta? Es salvaje. Luego sale la leyenda rosa diciendo, no, que esto, que no es tanto, que era solamente el quinto real, que no sé qué, en fin, contándonos unas historias lastimeras que uno dice, pero ustedes son idiotas, ¿o que no son capaces de enfrentar los datos? O sea, simple y llanamente, fríamente, solamente saben lloriquear. Es así, ¿no? Es decir, es que no es así, no es tanto como nos quieren decir. Como que no es tanto, pues ahí está, es decir, y el pecio se ha descubierto y está ahí, y están en conflicto entre Colombia y España porque los españoles todavía se lo quieren quedar, es decir, después de todo el saqueo, dicen, no, es que eso es nuestro, los colombianos dicen, bueno, ya está bueno de saquear, ¿no? Ya se acabó, ya no somos colonia. Todavía España
con su mentalidad neocolonial, sigue pretendiendo quedarse con el saqueo salvaje que hubo. No solamente que queda al descubierto, sino que todavía encima siguen manteniendo, siguen queriéndolo, ¿no? Es decir, y esto pasa prácticamente con casi todos los pecios que se encuentran, ¿no? Es absolutamente alucinante. Pero bueno, esto es lo que te quería decir. Te pondré también otro video que tengo relacionado a este tema de las cantidades que se llevaron, que son realmente alucinantes. O sea, ya lo dije en otro video, pero lo vuelvo a repetir. Esto ya desde un punto de vista español. Ya no lo digo desde un punto de vista del saqueo latinoamericano. Yo como español podría decir, ¿qué carajo hicieron con esa inmensidad de dinero? ¿Cómo pudieron ser tan irresponsables, tan estúpidos, tan ladrones, tan... ponle tú el adjetivo que quieras? Es decir, los españoles, como te decía, deberíamos no tener carreteras de asfalto, sino carreteras de oro, caminos de oro, y las construcciones no deberían ser de ladrillo, deberían ser de plata, de todas las casas, no ya de... Pues fíjate tú, entonces resulta que todo eso lo derrocharon, lo malbarataron, lo desperdiciaron, y al final de la colonia, al final, en el año 1800, antes de las invasiones napoleónicas, ya España era un estado arruinado, un estado miserable, en donde la mayor parte de la gente vivía en la pobreza, la mayor parte de la gente. Este fue el resultado de un imperio colonial desastroso, que después de 300 años de un saqueo inimaginable, que ya te lo estoy contando, es solo un barco, es solo un barco, un saqueo absolutamente alucinante, en el año 1800, como te digo, antes de la invasión napoleónica, antes de la independencia de las colonias americanas, en el año 1800 España era un país pobre, en donde los españoles pasaban hambre y necesidades y vivían en el analfabetismo y con enfermedades, un desastre, sin industrialización de ningún tipo. Entonces, date cuenta de lo buenos que son los imperios, como dice la leyenda, la reina madre de la leyenda rosa dice que los imperios son fantásticos, son fabulosos. Los imperios generalmente son un desastre. Solamente tienes que fijarte pues, en el imperio suizo, por ejemplo. Date cuenta, a ver, ¿qué imperio tenía Suiza? Y es uno de los países más ricos del mundo. Y en cambio, bueno, pues ahí tienes a Gran Bretaña en estos momentos, que es un país arruinado. En estos momentos es un país arruinado, es un país en donde los niveles de pobreza son repulsivos. ¿Y de qué le sirvió su imperio? O lo que sea, o el imperio turco. Los imperios son un desastre. Y por lo tanto el imperio español fue un desastre. Un desastre. Luego podemos discutir si fue más desastre que los demás o menos. Yo creo que fue más desastre porque saqueó mucho más y se benefició mucho menos. Pero si estos inútiles, ya te digo, pon tú el adjetivo que quieras, ya te hablo como español, y le hablo a mis compatriotas, a los españoles, para que os deis cuenta de esos que nos andan hablando de aquellos tiempos maravillosos. Aquellos tiempos maravillosos son los tiempos más horribles de nuestra historia, porque dilapidaron estúpidamente unas cantidades increíbles, impensables de riquezas, y las dilapidaron estúpidamente, en lugar de invertirlas en infraestructura productiva, en lo que fuera, en regadíos. O sea, España podría estar cruzada de canales desde hace 400 años, para que todo fuera regadío y no unos secanos que se están desertizando en la actualidad. Y una red de comunicaciones y de carreteras, caminos, puentes, debería ser una maravilla desde hace 400 años. Pues no, señor, todo esto se lo gastaron en el Escorial, y cosas como el Escorial, palacios, monasterios, iglesias enormes, fantásticas, se lo gastaron en eso. Y en guerras absurdas y estúpidas en las que no se nos había perdido absolutamente nada y de las cuales no sacamos ningún beneficio. Pues eso es, eso es. Dicen que esto es leyenda negra. No, esto no es leyenda negra, esto es historia negra. Y esto les cuento para las dos partes, para mis compatriotas españoles,
para que cada vez que encontremos a alguien alabando aquella época, es que lo que deberíamos hacerles es retorcerles el cuello por idiotas. Y para los latinoamericanos, no se dejen convencer, aquello fue el saqueo más monstruoso de la historia de la humanidad. El más monstruoso. Pues nada más. A pesar de todo, sé feliz, porque la verdad nos tiene que llevar a las soluciones y no nos puede llevar al pesimismo y a la tristeza y a la depresión. Sé feliz, estudia, aprende y seguiremos hablando. Hasta pronto.